El viernes por la noche estuvo el discurso del presidente de la Nación, un discurso que transitó una hora con algunos tópicos muy conocidos y muy habituales en el discurso de Milei, el discurso anticasta, en contra de la política, la culpabilización de la política como eh, una, un sector que llevó al retraso del país por el excesivo gasto público, hasta que llegó al minuto 58 de su discurso y allí convocó a los gobernadores a un proceso de diálogo, que debería derivar el 25 de mayo en la firma de un pacto aquí en Córdoba entre todos los gobernadores y el gobierno nacional para una especie de refundación de la República, con 10 puntos que deberían ser 10 puntos de acuerdo, 10 políticas de Estado que todos deben comprometerse a cumplir. Pero, previamente, dijo el presidente de la República, se va a analizar un paquete de alivio fiscal para los gobernadores que a la vez van a tener que instruir a sus diputados a aprobar la ley ómnibus que se cayó en el Congreso de la Nación. Es decir, ayer el presidente entró en un toma y daca con la política, a la que viene pegándole de manera continua y con términos muy duros. Entre esos 10 puntos que plantea Milei hay uno que señala que deben comprometerse los gobernadores y el presidente a reducir el gasto público a un nivel del 25% del PBI. Esto es para reducir el tamaño del Estado, que es un eje que viene señalando Milei de manera constante desde la campaña. Vamos a hablar con Alfredo Sklarek, que es economista, docente e investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que tuiteó con respecto a este planteo que hizo Javier Milei. ¿Qué tal, Alfredo? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Alfredo, te repito la pregunta que te haces vos en tu posteo. ¿Es buena idea reducir el Estado al 25% del PBI? Bueno, te respondo como me respondí yo mismo, no. Y el problema, digamos, es que este punto, como la verdad, la mayoría de las cosas que dice Milei, no tiene anclaje en la realidad. O sea, son ideas teóricas, pero que después cuando uno mira, bueno, cómo es la experiencia en el mundo, cómo es la experiencia en otros países, cuál es la evidencia científica para decir 25%, lo que uno encuentra es que los países más ricos y tienen niveles del Estado de un 30, por ejemplo, Estados Unidos 35%, pero de ahí para arriba, o sea, Finlandia 53%, Suecia cerca del 50%, España alrededor del 40%, y después cuando uno mira a los países más pobres, lo que uno ve es que ahí es donde están los estados más chicos. O sea, todos los países africanos tienen una participación del Estado en la economía del 20%, e incluso hay algunos que llegan al 11%, pero son todos países muy pobres, con lo cual queda puesta la discusión de si realmente esto es una buena idea cuando lo que uno observa en la realidad, digamos, y en la evidencia del mundo, es que los países que tienen estados chicos, como lo que plantea Milei, en realidad son los países más pobres. Entonces, tiene sentido, digamos, Argentina tiene un tamaño, tiene un estado más o menos del 35%, 37%, depende del año. Es decir, un nivel similar al de Estados Unidos. ¿Tiene sentido bajar todavía más eso? Bueno, mi respuesta es no, porque justamente nosotros no queremos ser un país pobre, y para no ser un país pobre uno tiene que tener un Estado que brinde buena educación, buenos gastos en infraestructura, que eso ayuda a que crezca el país, ¿no? Por supuesto que mientras uno se va volviendo más rico, bueno, también puede gastar más en el Estado para, digamos, beneficiar, digamos. Entonces, para concluir con esto, el punto es que esta discusión de si Estado sí, Estado no, o cómo destruimos el Estado, es una discusión que solo nos va a llevar a
digamos, a una situación de estar peor de lo que estamos ahora, lo que debería haber la discusión es cómo mejoramos el Estado. O sea, no cerrar TELAM como se anunció hoy. En todo caso, si TELAM se puede mejorar el funcionamiento, bueno, mejoremos ese funcionamiento. Pero esta lógica de destruir al Estado solo nos va a llevar a mayor pobreza. Esa es la evidencia científica mundial. El tema de fondo es en qué gasta el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos estados que tienen un alto nivel de gasto y lo destinan a investigación, a desarrollo, que hacen precisamente para que esa riqueza se multiplique y crezca, ¿no? Sí, sí, digamos, a ver, primero principal, el Estado tiene un rol central en fomentar el desarrollo, en fomentar que el sector privado se desarrolle, ¿no? O sea, ese es un rol central, ¿no? Entonces, no hay países en el mundo que se hayan desarrollado sin un Estado fuerte y activo. Por ejemplo, China, Corea del Sur, etc. En cambio, no hay ningún ejemplo de un país que se haya desarrollado y que haya hecho lo que dice Milei. Ese es el problema, digamos, de que Milei tira, digamos, títulos y tira, digamos, ideas o hipótesis, pero el mundo no funciona como cree Milei. Y nos vamos a chocar contra la pared y va a ser muy duro eso, digamos. Entonces, es central que discutamos cómo mejoramos el Estado, pero no cómo lo destruimos, ¿no? Y en ese sentido es importantísimo que el Estado gaste en buena infraestructura pública, en buena educación, etc. Claro, también hay casos de que sabemos muy bien, y ese es el problema, de que hay gobiernos, bueno, por ejemplo, acá en Córdoba, no sé, se hizo, por ejemplo, un puente sobre el lago San Roque, que valió más de 100 millones de dólares, que el Estado provincial se endeudó en dólares para hacer ese puente. Bueno, probablemente ese tipo de obras faraónicas y no es el tipo de infraestructura que necesitamos. Necesitamos infraestructura que ayude a mejorar la competitividad del país, que ayude a que podamos exportar más, abaratar esa producción nacional, ¿no? Pero digamos, porque haya un par de ejemplos de que se ha usado mal el dinero público, de ahí a llegar a la conclusión de que entonces no queda otra que destruir el Estado, es un pensamiento errado porque justamente no hay ejemplos que de ese modo se desarrolle el país. Sí hay ejemplos de países que tenían estados bien manejados y que se desarrollaron. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias, un saludo. Un saludo. Alfredo Sklarek, economista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y también investigador del CONICET. Bueno, planteando esto, ¿no? Milei dijo, hay que reducir el gasto del Estado para que represente el 25% del PBI, el 25% de todo lo que produce el país, de todos sus bienes y servicios. Nos dice Sklarek, que es investigador, que no hay evidencia de que un país con el 25% del gasto público se haya desarrollado. No hay países desarrollados que tengan ese nivel de gasto. Más bien, los países que tienen ese nivel de gasto son los menos desarrollados del mundo. Quienes son los más desarrollados tienen niveles de gasto público más elevados. La discusión será, nos decía Alfredo, entonces, no tanto el porcentaje, sino a qué destina el Estado ese gasto público. A fomentar las inversiones, a mejorar la calidad de la educación, a mejorar la calidad de los servicios, a optimizar la infraestructura, a potenciar la investigación y el desarrollo. Uno de los grandes inconvenientes que tiene la configuración del país es que no invierte lo suficiente en investigación y desarrollo mientras el mundo va creciendo aceleradamente en esa dirección. Con lo cual, quitarle todavía más financiamiento lo que puede generar es que el país, en vez de potenciarse y crecer, vaya en una dirección contraria. Vamos a una pausa, ya volvemos.